Muy bien, el siguiente tema a abordar es la enfermedad renal crónica y en el temario nos hace distinción en que ondemos entre si es con o sin tratamiento sustitutivo de la función renal. Siguiente, por favor. Muy bien, primero les hicimos una introducción y hablando directamente de la enfermedad renal crónica, tenemos que es un problema de salud pública que es a nivel mundial y se caracteriza por la pérdida progresiva e irreversible de la función del riñón. En sí, su evolución altera el metabolismo de las proteínas, de los carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales. Es por eso que vamos a tener que es de gran relevancia para la materia de nutrición, puesto que las alteraciones de la función renal incrementan el riesgo, uno, de la desnutrición, de que los pacientes presenten sarcopenia, enfermedad cardiovascular y aumenta obviamente el grado de mortalidad que puede tener el paciente ante la evolución de su enfermedad. Como tal, la terapia nutricional va a ser parte fundamental del tratamiento para todos los pacientes en todas las etapas de la enfermedad renal crónica. Siguiente, por favor. En sí, vamos a preguntarnos para la materia por qué es importante la enfermedad renal crónica. Vamos a recordar que los riñones participan en la eliminación de desechos nitrogenados, en la regulación hídrica, el equilibrio ácido-base, la homeostasis de electrolitos, la producción de hormonas y la función renal al disminuir va a acumular en el organismo sustancias tóxicas urémicas, van a aparecer alteraciones metabólicas y se van a modificar los requerimientos nutricionales que tiene el paciente ante la enfermedad. Siguiente, por favor. La definición en sí es que la enfermedad renal crónica es la pérdida lenta y progresiva de la capacidad de los riñones para poder filtrar los desechos de la sangre. Entonces, recordando un poco, por ejemplo, de nefro, las alteraciones de la enfermedad renal crónica es a nivel estructural y funcional en el riñón, afectando igual o durante más de 3 meses, con repercusiones directas hacia la salud. La característica principal que aquí les pongo en la tabla que nos dieron en nefro es que la tasa de filtración glomerular es de menos de 60 mililitros minuto o cuando se presenta un elevado marcador de daño al riñón, como puede ser la albuminuria, que es la más común para eso. En la tablita les dejo las diferencias entre aguda y sin presentar la enfermedad y enfermedad renal crónica. Siguiente, por favor. Hablando epidemiológicamente, les preparé algunos datos como que la enfermedad renal crónica afecta del 10 al 13% de la población mundial a más de 850 millones de personas. Se encuentra entre las principales causas de mortalidad prematura, de discapacidad, y es de las principales que presentan un gasto sanitario a nivel de todos los gobiernos, y su prevalencia continúa aumentando debido a que el envejecimiento de las poblaciones es cada vez mayor y obviamente se presenta con más frecuencia y al incremento de las enfermedades crónicas. Hablando específicamente de México, 10 millones la padecen y es la quinta causa de muerte en el país, así como el acceso a diálisis. Si, por ejemplo, idealmente, si todos los pacientes con enfermedad renal crónica tuvieran acceso a diálisis universal, la inversión sería de 33.000 millones de pesos, lo cual para el presupuesto del 2025 le hubiera representado un 40% de todo el presupuesto del país para el sector de salud. Cada año se suman 40.000 nuevos casos y se considera que para el año pasado existieron alrededor de 212.000 pacientes diagnosticados con insuficiencia renal en fase avanzada. Y se estima que el 40% de los casos sean en personas con diabetes y el 25% en personas con hipertensión. Y bueno, hablando específicamente de México, afecta al 12% de toda la población mexicana. Siguiente, por favor. La enfermedad renal crónica se clasifica por estadios que se hablarán más adelante, pero en sí son 5 que van desde la función normal, si lo tomamos como el primero, hasta el
fallo renal, que es el quinto. Como tal, la lesión renal va a provocar la pérdida progresiva de las nefronas a nivel funcional. Las nefronas restantes van a compensar con dos cosas, con hipertrofia o aumentando la filtración glomerular. Inicialmente se mantiene la función renal, pero a largo plazo acelera el daño y favorece la progresión de la misma enfermedad. Como tal, la progresión de la enfermedad renal crónica va a involucrar varias cosas. Una, que va a aumentar la presión intraglomerular, se va a presentar proteinuria, aumenta el estrés oxidativo, se presenta inflamación crónica y, por supuesto, fibrosis renal en las estructuras afectadas, dejando por completo inutilizado toda la estructura de la nefrona. Y estos mecanismos favorecen la pérdida continua de más nefronas funcionales hasta el punto de que sean totalmente inútiles a función de filtración. Siguiente, por favor. En la imagen les puse algunos factores de riesgo, como tal puede ser la diabetes, estilos de vida poco saludables como el alcoholismo y el tabaquismo, el- niveles altos de colesterol, problemas cardíacos, obesidad, hipertensión, la propia vejez favorece la presentación de la enfermedad renal crónica y factores genéticos hereditarios. Como tal, la disminución de la función renal nos genera varias cosas. Una, que se retiene la urea, que se presenta acidez metabólica. Podemos presentar hiperfosfatemia, hipercalemia y alteraciones hormonales, así como inflamación a nivel sistémico. Todas estas van a afectar directamente el estado nutricional del paciente y va a afectar cómo lo abordamos. Los pacientes presentan mayor riesgo de anorexia urémica, la disminución de la ingesta propia y el catabolismo proteico. Debido a que hay una disminución en la ingesta y la calidad de nutrición del paciente, vamos a presentar pérdida de la musculatura y sarcopenia. Como tal, la desnutrición es proteico-energética, y esta es una de las complicaciones más frecuentes de los pacientes para una adecuada evolución. Siguiente, por favor. La inflamación crónica va a favorecer la presentación de que los pacientes tengan resistencia a la insulina, pierdan la masa muscular, como ya les dije, el estrés oxidativo y que se presente con mayor frecuencia la enfermedad cardiovascular. Este proceso va a contribuir a un término que se llama síndrome de desgaste proteico energético, que se los puse del lado izquierdo, por sus siglas en inglés PEW, y este es un estado caracterizado por pérdida de la masa muscular, disminución de las reservas energéticas, inflamación crónica y mayor mortalidad del paciente. Esta va a ser una de las principales razones por la que la nutrición tiene un papel central en los pacientes con enfermedad renal crónica, en especial en aquellos que reciben hemodiálisis o diálisis peritoneal, obviamente en casos más avanzados. Y las alteraciones fisiopatológicas producen restricciones dietéticas específicas, cambios en los requerimientos energéticos que tiene el paciente, modificación de las proteínas, control de sodio, de potasio y de fósforo. Y por ello la terapia nutricional va a ser esencial en todas las etapas de enfermedad renal crónica que presente el paciente. Siguiente, por favor. Bueno, ay, perdón. Ahora yo les voy a hablar sobre la clasificación, que igualmente si recuerdan en la materia de nefrología fue la que vimos, la cual se clasifica actualmente según las guías Cádigo, donde se utilizan dos criterios principales, que son la clasificación por la tasa de filtración glomerular y la clasificación por albuminuria. En esta vamos a tener primero, bueno, vamos a ver, está en cuanto a la tasa de filtrado glomerular que va del G1 al G5. Hablando del G1, este va a ser mayor a 90, lo que nos indica que la función renal es normal o elevada con evidencia de daño renal. Bueno, no, perdón, normal o alto. Después tenemos el G2, que este va de un 60 a un 89%, que nos indica que está levemente disminuido. Luego va del 45 al 59, al 59, lo que nos dice que ahí está que hay un descenso de leve a moderado. Después va del 30 al 44, que nos indica que hay un descenso moderado grave. 15 al 29, que ya es un descenso grave. Y el G5, que es el más grave, es menor a 15, donde está un fallo renal. Va en conjunto con
la clasificación por albuminuria. Albuminuria es un marcador de daño renal y pues de progresión de la enfermedad. Por lo tanto, este va a ir de A1 a 3, donde A1 va de -30 miligramos por gramo, y esto nos indica que está normal o tiene un aumento leve. La A2 es de 30 a 300 miligramos por gramo, que nos indica que hay un aumento moderado. Y por último, la A3, que es mayor a 300 miligramos por gramo y nos indica que ya es un aumento grave. Entonces, esta clasificación actual lo que nos dice es que ambas categorías se toman en conjunto. Y, por ejemplo, pues, si tenemos un G1 y un A1, podemos decir que es una enfermedad renal crónica muy temprana que tiene bajo riesgo. Por ejemplo, una G3B con una A2 nos dice que puede ser una enfermedad renal crónica moderada grave con un riesgo elevado. O otro ejemplo puede ser la G5 a A3, que ya nos dice que es una enfermedad renal crónica terminal y esta ya presentaría un riesgo muy alto. Siguiente, por favor. Hablando de las manifestaciones clínicas, podemos diferenciarlas entre las etapas iniciales y las etapas más avanzadas. Hablando de las etapas iniciales, las manifestaciones clínicas los pacientes suelen estar asintomáticos, pero lo que podemos encontrar es que haya proteinuria, donde la orina presente poca espuma. Puede haber también edema en las manos, los pies y los tobillos. También los pacientes pueden presentar una presión arterial alta, nicturia, una poliuria leve y también pueden presentar fatiga o cansancio en específico, que este no es tan marcado en los pacientes. Siguiente, por favor. Después bueno, viene lo de las etapas avanzadas, lo que abarcaría de el G4 al G5 en la clasificación de Cadigo. La anterior de etapas iniciales es del G1 al G3. En en las etapas avanzadas ya aparecen síntomas que pues, son derivados precisamente de esta acumulación de toxinas urémicas. Principalmente las manifestaciones generales, los pacientes igualmente presentan la proteinuria, ya puede haber presencia de, bueno, sangre o glóbulos rojos en la orina, que sería la hematuria. Pueden presentar también una fatiga intensa, debilidad, malestar general, también una pérdida de peso involuntaria y anorexia. Ya hablando más como en manifestaciones gastrointestinales, los pacientes pueden presentar náuseas, vómito, también pueden presentar un sabor metálico en la boca, halitosis urémica y estreñimiento o diarrea. En manifestaciones neurológicas pueden presentar cefaleas, somnolencia, dificultad para concentrarse, una neuropatía periférica, confusión y también en casos graves pueden presentar una encefalopatía urémica. Siguiente, por favor. En manifestaciones cardiovasculares, la hipertensión, se puede presentar la hipertensión arterial persistente, de igual manera como ya se mencionó, en las generales, el edema periférico, pueden presentar insuficiencia cardíaca e incluso arritmias que van a ser secundarias a las alteraciones de los electrolitos. En manifestaciones hematológicas, pueden presentar anemia normocítica normocrómica por la disminución de la eritropoyetina, también pueden presentar palidez y disminución de la tolerancia al ejercicio. Y hablando de la piel, manifestaciones dermatológicas, pueden tener piel seca, perdón, prurito urémico, una hiperpigmentación y también equimosis por alteraciones plaquetarias. Y por último, en manifestaciones musculoesqueléticas, los pacientes pueden presentar calambres musculares, la debilidad muscular, dolor óseo o una osteodistrofia renal por alteraciones del calcio, del fósforo y de la vitamina D. Siguiente. Entonces, la enfermedad renal crónica, para diagnosticarla, es cuando existe un daño renal o bien la disminución de la función de él por más de 3 meses o igual a estos, independientemente de la causa. Para esto, para diagnosticarlo, tenemos criterios diagnósticos donde el principal es que nuestra tasa de filtrado glomerular va a ser menor a 60 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados durante al menos 3 meses.
Si es menor a este tiempo, ya no se diagnostica como una enfermedad renal crónica. También tenemos evidencia de, como otros criterios diagnósticos, está la evidencia de daño renal persistente con la albuminuria, que va a ser mayor o igual a 30 miligramos por gramo de creatinina, alteraciones en el sedimento urinario, como puede ser la hematuria persistente, también alteraciones estructurales y anomalías histológicas. Siguiente, por favor. Empezando con los estudios que se solicitarían, primero tenemos a los laboratorios, en donde se pide la creatinina sérica, la tasa de filtrado glomerular estimada, la urea y los electrolitos. Hablando de la creatinina sérica, esta se va a encontrar en la enfermedad renal crónica elevada por la disminución de la filtración renal. Entonces, los valores normales en los hombres son de 0,7 a 1,3 miligramos por decilitro y en mujeres es de 0,6 a 1,1 miligramos sobre decilitro. Entonces, estos valores, tanto en hombres como en mujeres, podrían encontrarse elevados. Lo que ya se mencionó, la tasa de filtrado glomerular va a ser menor a 60 mililitros por minuto, bueno, por más de 3 meses. La urea también se va a encontrar elevada. Los valores normales en hombres es de 18 a 55 miligramos sobre decilitro y en mujeres de 17 a 43 miligramos sobre decilitro. Entonces, esos también se van a encontrar elevados. Y hablando ya de los electrolitos séricos, el potasio y el bicarbonato, bueno, el potasio puede estar elevado, mientras que por otro lado el bicarbonato puede estar disminuido. Ahora, con los estudios en los estudios urinarios tenemos principalmente el examen general de orina, en donde vamos a tener la proteinuria, que va a ser mayor a 150 miligramos al día. Va a estar la albuminuria, la hematuria microscópica, dependiendo de la etiología, al igual que los cilindros urinarios, bueno, igual según la enfermedad de base. Y también vamos a tener la relación albúmina-creatinina urinaria de, como ya se mencionó, mayor a 30 miligramos por gramo. Siguiente. Y bueno, por último, también lo que podemos pedir son estudios de gabinete, donde tenemos principalmente el ultrasonido renal. ¿Esto por qué? Porque nos distingue ver cómo están las condiciones precisamente de ellos, donde estos se pueden ver pequeños y atróficos, precisamente por esta falta de su funcionalidad. Y también puede haber una pérdida de la diferenciación corticomedular y un aumento de ecogenicidad renal. Y también, bueno, por las imágenes, puede haber un adelgazamiento cortical, como señalan las flechitas. Y bueno, también se pueden pedir una biopsia renal, que pues va a ser en casos seleccionados. Siguiente. Y, ujú, y bueno, este, bueno, buenos días. Ahorita les voy a hablar sobre el tratamiento nutricional sin tratamiento sustitutivo. Entonces, aquí lo que nosotros debemos de recordar es que el objetivo principal de este tratamiento nutricional pues va a ser retrasar la progresión de la enfermedad, disminuir el riesgo cardiovascular, como ya lo habían mencionado mis compañeros, y preservar tanto la masa muscular como eh, prevenir las complicaciones osteominerales que se puedan presentar en el paciente. Entonces, pues vamos a tener dos tipos de tratamiento. Ahora sí que va a ser el tratamiento no sustitutivo y el tratamiento sustitutivo, como lo puede llegar a ser la diálisis. Y entonces, pues, va a ser como un pretratamiento antes de. Em, Siguiente, por favor. Bueno, eh, la alimentación pues va a ser sumamente importante. En primer lugar, porque una dieta alta en proteínas pues va a aumentar la producción de desechos nitrogenados, como lo vemos en Bioca, como lo pueden ser la urea, el amonio y la creatinina. Entonces, para eliminarnos, pues el riñón tiene que aumentar
el flujo sanguíneo dentro del glomérulo, generando pues esta llamada hiperfiltración glomerular. Entonces, como en la medicina y como en todo, pues al principio vamos a tener un mecanismo que va a intentar ser compensatorio y si sigue en ese estado, pues se va a convertir en algo crónico, es decir, que con el tiempo va a aumentar la presión intraglomerular y eso va a favorecer la proteinuria y pues a medida que avance esto, pues vamos a perder pues gran cantidad de nefronas funcionales. Además, em, vamos a preferir las proteínas de origen animal. eh, Perdón, las proteínas de origen animal van a generar una mayor cantidad de toxinas urémicas, como el P-cresol sulfato y el indol sulfato. Bueno, estas toxinas urémicas pues van a favorecer la inflamación, el daño vascular y por lo tanto la progresión de la enfermedad. Y si nosotros podríamos elegir un tipo de proteínas para el paciente con enfermedad renal crónica, pues vamos a preferir que él consuma proteínas vegetales, ya que estas van a producir menos toxinas y van a tener una menor carga ácida. Em, Y bueno, vamos a tener como, ah, por otra parte, en etapas avanzadas, se puede presentar un desgaste proteico energético. Entonces, aquí es sumamente que el paciente siga un seguimiento con el nutriólogo, ya que si él no consume las suficientes calorías, pues el organismo va a utilizar la masa muscular como la principal fuente de energía, aumentando más la producción de urea y amonio y esperando pues, aún peor el estado urémico del paciente. Y siguiente, por favor. Y bueno, como ya vimos, con base en toda esta fisiopatología, pues la recomendación principal va a ser restringir moderadamente el consumo de proteínas. En pacientes con enfermedad renal crónica, en estadios de 1 al 4, se va a recomendar un aporte de entre 0,6 y 0,75 gramos por kilogramo de peso al día. Y también en pacientes diabéticos con nefropatía se va a recomendar alrededor de 0,8 gramos por kilogramo al día. Y bueno, se va a buscar que aproximadamente el 40% de las proteínas sean de origen vegetal, lo que ya les había comentado antes, por tener una menor cantidad de toxinas urémicas. Y se va a recomendar, en cambio, consumir pescado rico en omega 3 y vitamina D al menos 4 veces por semana. Y pues obviamente si el paciente está acostumbrado a consumir grandes cantidades de proteína, pues debemos de recomendarle la reducción y esta reducción.
Oye, Tala, ya no se oye nada, ¿eh? Yes, ajá, ujú, sí, ajá, ya, y, perdón, y bueno, ahora vamos a hablar sobre el aporte energético y los macronutrientes. Em, En cuanto al aporte energético, pues es fundamental para evitar la desnutrición del paciente. Entonces se va a recomendar un consumo de 30 a 40 kilocalorías por kilogramo al día. Y pues los hidratos de carbono deben aportar entre el 50 y el 60% del total de las calorías. Y pues obviamente se van a priorizar carbohidratos complejos y se va a limitar los azúcares simples. Y las grasas, por otra parte, deben aportar entre el 30 y el 35% de la energía total. Mm, y pues, como en todo, pues se va a tratar de disminuir las grasas saturadas y favorecer las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, como lo puede ser el aceite de oliva. Mm, ya no se está presentando.
Ya, pero es que me sacó de la reunión. No sé si le puedes, bueno, ahora hablaremos del control de los minerales y electrolitos. Entonces, cuando disminuye el filtrado glomerular, eh, el riñón va a perder la capacidad de eliminar el fósforo. Entonces, bueno, entonces se va a perder el filtrado glomerular. Entonces, el, el- en un paciente con enfermedad renal crónica, el paciente va. Ya, en un paciente con enfermedad renal crónica, pues se va a dañar el filtrado glomerular, entonces los riñones van a perder esta capacidad de eliminar el fósforo. A modo de respuesta, pues el cuerpo va a aumentar la secreción de la hormona FGF23, que es el factor de crecimiento de fibroblastos 23, que este factor de crecimiento de fibroblastos, aunque intenta de algún modo corregir la hiperfosfatemia, eh, va a favorecer la hipertrofia ventricular izquierda y la calcificación vascular. Eso es importante. Todo esto, pues obviamente va a aumentar el riesgo cardiovascular. Entonces, por ello se va a recomendar mantener una proporción de 15 miligramos de fósforo por cada gramo de proteína, y limitar obviamente especialmente el fósforo inorgánico presente en alimentos ultraprocesados y alimentos aditivos, pues ya que su absorción va a ser mucho mayor. Eh, entonces, respecto al sodio, como nosotros ya lo sabemos, el riñón no va a lograr eliminarlo adecuadamente. Entonces, esto va a provocar en el paciente una retención de líquidos que se va a reflejar en edema y en hipertensión arterial. Entonces, pues esto obviamente va a generar un círculo vicioso en el paciente porque va de alguna manera a acelerar el daño renal. Y es que por ello se va a recomendar consumir menos de 5 gramos de sal al día, equivalentes a aproximadamente 2 gramos de sodio. Y por otra parte, el potasio debe individualizarse según los niveles de potasio en la sangre en el paciente y el tratamiento farmacológico que él vaya a tener. Entonces, para esto se van a utilizar técnicas como el remojo prolongado y más aparte la doble cocción, para ayudar a disminuir el contenido de potasio en algunos alimentos, así como lo va a hacer también congelarlos para que disminuya esta cantidad de potasio en ellos. Siguiente, por favor. Y bueno, como ya lo habíamos mencionado, pues otro problema frecuente en estos pacientes pues va a ser la acidosis metabólica. Entonces,
Al disminuir la capacidad del riñón para eliminar los ácidos, estos se van a acumular y van a favorecer la sarcopenia, la resistencia a la insulina y el aumento de la hormona paratiroidea. Entonces, justamente por esta razón, una dieta rica en frutas y verduras va a ayudar a neutralizar esta carga ácida y cuando es necesario, pues va a poder administrarse bicarbonato de sodio. Entonces, también es importante asegurar un adecuado consumo de fibra entre 25 y 45 gramos al día, ya que mejora la microbiota intestinal, va a disminuir la producción de toxinas urémicas y va a prevenir el estreñimiento. Y pues más aparte, siempre vamos a tener que estar vigilando el aporte de potasio en el paciente. Siguiente, por favor. Eh, Entonces, por último, la anemia cuando aparece, pues generalmente va a requerir suplementación con hierro y eritropoyetina, que va a ser bajo supervisión médica. Y siguiente, por favor. Y finalmente, además de la alimentación, el tratamiento va a incluir otras medidas en el estilo de vida, como fraccionar la dieta en 5 o 6 tiempos de comida, realizar ejercicio adaptado para preservar justamente la masa muscular, por ejemplo, el levantamiento de pesas. Y en pacientes con sobrepeso, pues vamos a recomendarles obviamente promover una pérdida de peso gradual y de manera saludable. Y siguiente. Bueno, pues vamos a hablar en este caso ahora del tratamiento sustitutivo. Propiamente, pues bueno, ya estuvimos platicando acerca de qué consiste la enfermedad renal crónica y cuáles son sus alternativas, en este caso, pues el plan alimenticio. Sin embargo, cuando alguno de estos planes pues llega a fallar y los riñones pues ya no tienen ninguna salvación, pues bueno, tenemos tres tratamientos que nos van a poder ayudar a suplementar o a cubrir las funciones fisiológicas del riñón que ya estuvimos platicando. En este caso, pues tenemos tres: el trasplante renal, que es por excelencia, la diálisis peritoneal y la hemodiálisis. Aquí, bueno, se los presento. Propiamente son los tres procesos de los que vamos a estar platicando. Y vamos a hablar en primer lugar de la hemodiálisis, el cual, pues bueno, es un tratamiento extracorpóreo, es decir, la sangre del organismo, en este caso del paciente con enfermedad renal crónica, pues va a estar siendo procesada a través de una máquina, por eso es extracorpórea, y se extrae esto pues a través de tubos que se conectan y pasan por un filtro, que en este caso recibe el nombre de dializador, y al final de cuentas le regresan la sangre otra vez al paciente, pero ya de forma depurada. Este procedimiento, pues bueno, consiste en un circuito extracorpóreo, que ya se los mencioné, es propiamente cuando la sangre se extrae a través de un acceso vascular, el cual puede ser a través de un catéter. También tenemos el dializador, que es el que propiamente funciona como un riñón, eh, siendo pues una membrana semipermeable que permite el intercambio de solutos de la sangre y el agua. Asimismo tenemos la solución dializante, que pues bueno, propiamente permite que el sentido de las partículas fluyan en sentido contrario a la concentración que tengan en la sangre, facilitando justamente la difusión de toxinas. En este caso pues es la urea, la creatinina y demás, así como el ajuste de electrolitos. Y finalmente tenemos la ultrafiltración, que pues bueno, funciona a través de las diferentes presiones bueno, sí, oncóticas y este tipo de presiones de los fluidos que bueno, van a facilitar este transporte de la membrana propiamente. Y bueno, la hemodiálisis, como ya se los mencioné, funciona como un riñón artificial temporal que estudia la depuración renal mediante tres mecanismos físicos, que es la difusión, convección y la ultrafiltración. Estos tres procesos físicos también se aplican a la diálisis peritoneal,
Pero bueno, aquí se los menciono porque, pues bueno, la difusión consiste en el movimiento propiamente de las partículas de manera pasiva, eh, es decir, no va a haber ningún gasto energético, en este caso ATP, para que las partículas se puedan movilizar de un lado a otro. En este caso estamos hablando de la urea y la creatinina. La convección, que es propiamente el movimiento del agua, sí, justamente el movimiento del agua, que va de un lado de donde hay mayor concentración de solutos a donde hay menor. Y la ultrafiltración finalmente pues es el arrastre total, tanto de solutos como del agua, pues. Bueno, aquí les puse un video, no sé si pueda, no, creo que no me deja proyectar el video. Bueno, ahorita se los pongo de cualquier manera. Pero bueno, este proceso de la hemodiálisis tiene una duración aproximadamente por sesión entre 3 y 5 horas. Es pues bastante tiempo. De hecho, cuando nosotros estuvimos en el INER, los que estuvimos en piso, ahí bueno, a algunos les habrá tocado ver algunos pacientes en hemodiálisis, que bueno, pues si recuerdan es una maquinita que, como les digo, pues bueno, va y filtra y depura la sangre. Propiamente, pues son sesiones que se hacen regularmente 3 veces por semana y usualmente se hace pues en un ambiente hospitalario o un centro especializado bajo la supervisión médica. Y pues bueno, ahorita les pongo el video porque aquí es donde pues explican este proceso, pero si veo que se traba, pues ya se los mandaré por el grupo. Sí, no me permite presentarlo. Bueno, ya se los pasaré. Bueno, el siguiente pues tratamiento, vaya, es la diálisis peritoneal. Lo mismo, pues consiste propiamente en depurar la sangre, pero en esta ocasión nos vamos a estar apoyando de lo que viene siendo las membranas del peritoneo. Este es un procedimiento pues en el que se utiliza una solución dializante, o se introduce una solución dializante pues propiamente en la cavidad peritoneal a través de un catéter, así como se muestra en la imagen. Y la función en este caso del peritoneo va a ser pues actuar como un riñón, el cual pues bueno va a permitir el paso igual de toxinas o creatinina y el exceso de agua desde la sangre hacia propiamente el líquido que se le introdujo a la solución peritoneal. Esto se hace pues en un periodo de 1 hora y media aproximadamente hasta 12 horas dependiendo de la solución y del esquema terapéutico que el doctor esté indicando. Entonces, pues bueno, pues es un procedimiento que se basa para aprovechar justamente la membrana continua ambulatoria, que es la de cuando el paciente realiza este procedimiento de manera manual, cada 3 o 4 veces durante el día. También tenemos la diálisis peritoneal automatizada, que pues bueno, se usa una máquina cicladora propiamente eh, y se pone a trabajar durante la noche con intercambios pues ya programados para el paciente. Y pues en ambos casos se utilizan soluciones con diferentes concentraciones de glucosa que pues determinan la capacidad de la ultrafiltración para el agua, pues. Y bueno, pues aquí les presento los diferentes esquemas, pues podría decirse terapéuticos en los que se utiliza la diálisis peritoneal. Tenemos 4 tipos, de 1 hora y media, 2 horas y media, 4 a 4 horas y media y 7 horas o más, dependiendo de pues las indicaciones de intercambios cortos, en el que se utilizan ciertas concentraciones de glucosa. Por ejemplo, la de 2,5 horas, pues bueno, se utiliza propiamente más en el tipo de PCA, que es un tipo de diálisis peritoneal que ya vimos. Las de 4,5 horas, pues bueno, son distancias más prolongadas y las de 7 horas o más se utilizan durante la noche propiamente
con las soluciones de ixodestrosa, si no mal recuerdo. Es un tipo de solución. En este caso de soluciones para las diálisis peritoneales con diferentes concentraciones de glucosa de 1,5, de 2,5, 4,25 y la icodextrina, perdón, icodextrina. Esa es la que se usa para la noche propiamente. Y pues bueno, esto también ya lo habíamos visto en nefro, entonces pues de hecho de ahí si ustedes recordarán salió una pregunta, ¿no? De nuestro doctor, pero bueno, entonces ahí se las presento, los diferentes colores, los diferentes colores que se utilizan y las diferentes concentraciones de glucosa que tiene cada bolsa para cada tipo de periodo o sesión de diálisis. Bueno, aquí les presento cuáles son sus ventajas y desventajas de cada una. Bueno, en este caso, pues bueno, las ventajas se pueden hacer en casa. Si hablamos de una estancia ambulatoria, va a tener menor impacto hemodinámico que la hemodiálisis, claramente, porque es menos invasivo y es útil en pacientes sin acceso vascular. Vaya. Las limitaciones, pues bueno, que hay un riesgo de peritonitis, claramente, que haya una infección del peritoneo y también que a largo plazo, pues el peritoneo deje de ser funcional. Entonces, al final de cuentas, este procedimiento de diálisis peritoneal como la hemodiálisis son procesos o procedimientos paliativos. Es decir, al final de cuentas, estamos prolongando la vida del paciente, pero pues si no se hace algo al respecto, pues al final de cuentas va a terminar en muerte, ¿ok? Y el siguiente procedimiento es el trasplante renal propiamente, el cual, pues bueno, pues es el tratamiento de elección, la mejor opción de tratamiento sustitutivo para una enfermedad renal crónica terminal, pero no cualquier persona es candidata, ya que tenemos que considerar si es compatible o no, vaya. En este caso, inmunológica, evaluación clínica integral también para el paciente y el paciente estar comprometido en que debe de seguir un régimen o un tratamiento sí, un tratamiento con inmunosupresión de por vida, porque si recordarán, pues bueno, cada célula de nuestro cuerpo tiene un HLA diferente, entonces, aunque seamos de la misma especie, tarde o temprano, si nuestro organismo detecta que es un HLA diferente, pues puede haber un rechazo al trasplante propiamente. Por lo tanto, pues tenemos que tener una terapia pues inmunológica de por vida, ¿ok? La tasa de éxito es alta, en este caso, pues hay una super. Hay diferentes criterios para seleccionar candidatos. Entre los tres principales tenemos la evaluación clínica, la compatibilidad inmunológica y los factores psicosociales. En este caso de la evaluación clínica, pues bueno, tenemos que tener en cuenta la ausencia, bueno, tenemos que tener si la ausencia de infecciones activas, neoplasias no controladas, insuficiencia cardíaca avanzada o enfermedades graves. En compatibilidad inmunológica, lo que les decía, hay que checar si hay compatibilidad con el HLA, la tipificación sanguínea, pruebas cruzadas para evitar rechazo principalmente, así como un apoyo familiar, una red de apoyo y pues el acceso a la salud. La terapia inmunosupresora consiste pues en cuatro estándares, en una inducción de anticuerpos monoclonales. Ahí les puse algunos ejemplos, justamente administrados al momento del trasplante. Un mantenimiento, que es la combinación de corticosteroides inhibidores de la calcineurina, como el tracólimos o ciclosporina, y los antimetabólicos, sí, antimetabolitos, perdón, como el micofenolato e inhibidores de la vía del emetor. También la duración, pues bueno, va a ser pues claramente de por vida para pues obviamente prevenir el rechazo al injerto. Y los riesgos que se puede pues uno pues encontrar pues son las infecciones oportunistas, como sabemos pues pueden ser algunas bacterianas o micóticas, principalmente cándida en este caso de las micóticas, neoplasias también, toxicidad renal y metabólica.
Y bueno, en forma de resumen, ahí les dejo los tres mecanismos que estuvimos hablando, que es la hemodiálisis, diálisis y trasplante renal, para que pues le den una revisada y pasamos con las preguntas. Pues vamos a empezar con la pregunta uno. ¿Qué riesgo nutricional importante puede presentarse si la ingesta calórica es insuficiente en enfermedad renal crónica? Inciso A, hipervitaminosis. Inciso B, desgaste proteico energético. Inciso C, hipercalcemia. O D, aumento de masa ósea. A ver, Sofía Casanova. Sí, yo pienso que es la B, desgaste proteico energético. Sí, está bien. Dice, en pacientes en hemodiálisis, el requerimiento proteico C. Este, Sofía. Sí, era la C, porque aumenta a 1,2 de 1,3 gramos por kilogramo al día, a los de no dejarlo sin algún requerimiento proteico, ¿no? Ajá, sí, está bien. La 3 dice, la enfermedad renal crónica, el control del fósforo dietético es importante porque su exceso se asocia a... Tiene su manita esta Laura Mayeli. Ay, sí, bueno, en realidad soy Nicole, solo que estamos en el mismo dispositivo, pero ajá. Según yo, sería la calcificación vascular, que es la B, porque se supone que, pues, ajá, con la enfermedad renal crónica disminuye la tasa de filtrado, entonces ya no se puede como aprovechar bien el mineral y se empieza a acumular y favorece la calcificación vascular. Sí, está bien. Sí, puedes decir tu nombre. La 4 dice, ¿cuál es la recomendación de estudio en la dieta del paciente con enfermedad renal crónica? Eh, ¿No? Sí, sería menor de 2 gramos por día, bueno, de sodio, es que sería igual que como en los pacientes con hipertensión o insuficiencia cardíaca. Sí, muy bien. Igual si todos los que han participado ponen en el chat su nombre completo, por favor. Siguiente.
Sí, yo también digo que las presentes sin, bueno, que las menciones ya sin la presentación para avanzar también. A ver, ¿creen que me puedan dar permiso para presentar? Bueno, es que todavía no tengo el permiso, entonces. ¿Quién es del permiso? No tiene el permiso. Kimberly o quién, Clau? Ya pude. No me dio Ah, el vale. permiso. Sí. Ah, Dios mío. Mis datos han fallado. Ay, no. Este, em, pregunta 4. ¿Cuál es la recomendación ¿Es la otra? Ah, ok. Em, pregunta 5. ¿Por qué se prioriza la proteína de origen vegetal en la enfermedad renal crónica?
Si me ayudan, por fin es que no puedo. América. Sí, bueno, sería la opción C porque genera menos toxinas urémicas y menor carga ácida. Sí, muy bien. Pregunta 6. ¿Cuál es la recomendación de proteínas en pacientes con enfermedad renal crónica en estadios del 1 al 4? Sofía, Sagnite. Sería la opción también C, de 0,6 a 0,75, porque se deben de disminuir los compuestos nitrogenados. Sí, exactamente, muy bien. En la enfermedad renal crónica, ¿cuál es el principal objetivo del manejo nutricional en prediálisis? Y quien sea. Nadie quiere una presentación. ¿Yo quién? Ah, Kimberly, sí. Soy Claudia, pero sería la C, ¿no? Enlentecer la progresión de la enfermedad. Ay, soy Claudia, ¿sí me escuché? Sí, Clau, de la respuesta, ¿no? Pero Ajá. yo ya no escucho así como al equipo, ya no sé. Yo tampoco los escucho. Un momento, doctora, es que sacó al equipo. Ah, Están teniendo problemas, pero me están comentando que ya era la última pregunta. De todos modos, aquí está mi compañero Iván. ok, ahí contigo está este Iván. Ujú. Sí, está más de la mitad del salón, pero nos están comentando que ya es la última pregunta. Ah, perfectísimo. Bueno, entonces digamos que ya acabaron ahí ya su tema, ¿no? Sí, doctora. Nada más que, como le decía, tenemos unos problemas para conectarnos. Sí, ahora estuvo muy fea la conexión, la verdad. O sea, sí se interrumpía bastante.
Pero listo. A ver, y entonces, Clau, todavía nos falta creo que otro equipo, ¿no? Sí, faltan 2 equipos. Ok. Y me Entonces, comentan, ay, man, perdón, me comenta mi compañera Dana Sofía que le dio un tema chiquito aparte, ¿no? ajá, Sí, ya creo que 2 expos acabarían la otra clase, bueno, como me comentan sus tiempos. perfecto. Entonces, para que se tengan listos, yo creo que para el día de mañana. Mm, Y ya, porque sabes que sí está muy fea la conexión, digo, ya también ya va a ser la hora, y ya para que empecemos mañana, ¿vale? Claro, sí, no se preocupe, muchas gracias. Gracias.